Vamos a continuar con con este curso, en esta cuarta sección, que nos corresponde el tema del sacramento del bautizo y el sacramento de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulos, pues empecemos en este tema. El bautismo, la Eucaristía y la confirmación son sacramentos que hacen parte de la iniciación cristiana. Cuando uno comienza a tener un itinerario cristiano, o cuando uno decide seguir al Señor, ese seguimiento o esa revelación que Dios nos hace a través del Evangelio se hace a través de signos y de símbolos. Nosotros antropológicamente o en términos humanos, el ser humano es un ser sensible que necesita comunicarse a través de unos signos para que el que recibe la Eucaristía o el que celebra la liturgia, tanto digámoslo así, el receptor que somos nosotros, o tanto el mensaje o el que da el mensaje, que es el remitente en el presbítero, podamos comunicar, el remitente comunica al receptor que somos nosotros la revelación de Dios a través de unos signos, a través de unos símbolos. Y en eso consiste lo que llamamos los ritos sacramentales o las celebraciones litúrgicas, que son símbolos y signos que tienen un contenido de la revelación, pero que eso no se puede reducir, y como ya hemos visto en las secciones anteriores, no se puede reducir a lo que es el sacramento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que consiste en esto, el itinerario cristiano, es la iniciación cristiana que se comienza con el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. En la antigüedad la iglesia primitiva vivió la iniciación cristiana. Cabe considerar que esto no se reduce a un proceso de un día como en la actualidad. Hoy en día se bautiza tanta gente, se recibe la comunión o la confirmación. Pues yo me quiero solamente enfocar en el bautismo porque son cursos prebautismales que duran una hora y no ha habido un proceso existencial o un proceso de encuentro de metanoia que se confirme que a la hora de celebrar el bautismo se está verificando si hay un cambio. Nosotros o los presbíteros o los catequistas no evidenciamos una transformación total de las personas que se van a bautizar. Y esa es la gran crisis que se ha caído en el sacramento. Ese es un proceso llevado a cabo durante un cierto tiempo, a ejemplo de la pedagogía de Dios. En la antigüedad el tema del bautismo era algo muy serio, tenía que haber cambios sustanciales muy evidentes y la comunidad decidía quién bautizaba y quién no se bautizaba en ese tiempo. En la actualidad se bautiza cualquiera, sin haber una conversión total, porque hemos fundamentado el bautismo en la protección contra el ojo, o para volvernos hijos de Dios, o para la salvación de una vida más allá de esta vida física. Pero no se evidencia una conversión para una transformación existencial de la persona y el proyecto que quiere Dios para nosotros, ¿de acuerdo? La Pascua, el bautismo simboliza la Pascua, que es el paso de la muerte a la resurrección de Cristo. Pero no solamente la muerte a la resurrección de Cristo, sino la historia del mundo desde la creación hasta la creación nueva. Cómo Dios va acompañando y va transformando un pueblo, ¿no? La historia del pueblo de Dios, Moisés hasta Cristo, la pedagogía de Cristo en todas esas personas y la pedagogía de nosotros en la actualidad. La historia de Cristo pasa de este mundo a su Padre, también hay un paso importante. Y Dios tuvo transformaciones, y Jesús tuvo metanoias, Jesús se replanteaba diariamente en la oración su mesianismo y su manera de dar el mensaje. Entonces la unidad de la iniciación cristiana, perdón aquí, se lograba por un movimiento, un proceso por el cual el hombre pasa de un estado a otro. Entonces a veces cuando recibimos el bautismo no hay cambios sustanciales, no hay metanoia, no hay absolutamente nada y todo se reduce solamente a las celebraciones litúrgicas. Se habla de una creación, de una acción transformadora, como le dice Colosenses 1.3, que ojalá lo lean ustedes allá desde sus casas. La confirmación no es un tiempo de cambio para el orden o el matrimonio, es la gran pregunta, ¿cierto? El cambio, cómo yo he estado evolucionando en el proyecto, en el ser hombre de lo que afirma Dios. Los ritos de la antigüedad legitimaban era el cambio
Y esto era evidenciado por los mismos creyentes, los creyentes y el bautismo, pero los bautismos se celebran hoy en día hasta de manera individual. La comunidad ya no existe, ya no hay comunidad. La comunidad era la que evidenciaba si el que se iba a bautizar había una legítima conversión, porque se supone que en la parroquia la comunidad tiene que estar pendiente del proceso de conversión de las personas. ¿De acuerdo? El conjunto sacramental de la iniciación es una atención dinámica que ayuda a dar este cambio. No se puede fragmentar los cambios de los ámbitos de las personas, ¿no? Pues la unión de estos tres sacramentos obedece a motivos profundos teológicos y bíblicos. No solo se entra a la iglesia una vez celebrado el bautismo, sino que es necesario cultivar la fe. Es cultivar la fe a través de los evangelios, es cultivar la fe a través de la oración, es cultivar la fe a través de la Eucaristía. Y recuerde que uno va a celebrar lo que está viviendo, no lo que uno va a vivir. ¿De acuerdo? Es celebrar el encuentro que yo tengo diario con el Señor, para que Él forme y tenga una acción creadora en mi corazón y yo pueda darlo a conocer como un verdadero sacramento. La fe en ella pertenece al Señor con la comunidad. La fe en ella, al pertenecer al Señor, en la comunidad eclesial, la confirmación. La confirmación es un discipulado seriamente. ¿Cuántos confirmados hay y no se integran en la comunidad? Es la gran pregunta. La participación y la comunión con Dios en la comunidad es primordial para permanecer en el apostolado de la solidaridad, como lo habíamos hablado en, el, en la sección anterior, en las clases anteriores, en la tercera clase. El querer de Dios es crear una comunidad solidaria que tenga la respuesta como la demanda hacia el otro, ¿de acuerdo? La falta de iniciación deficiente es la causa de la conexión entre lo que decimos y lo que celebramos, y lo que hacemos entre la fe y la vida. Por eso nosotros, yo que fui seminarista, a veces me pregunto por qué hay tanta deficiencia en el orden presbiteral. ¿Será que se entra en el seminario una vez y haya habido conversión en los seminaristas? Cuando no se cultiva, se permanece y se convierte en superficial nuestra vida sacramental. Somos casados, somos confirmados, vamos a la Eucaristía, pero vivimos una vida sacramental totalmente desviada del programa cristiano y no respondemos a la demanda del otro, antes al contrario lo juzgamos, porque el cristianismo se convirtió en una moral, en un cumplimiento de una moral, pero no en la llamada del sufrimiento del otro. Antes a bautizar a los convertidos, en la actualidad hay que convertir a los bautizados. Imaginen ustedes. A los bautizados hay que convertirlos y esa es la gran llamada. ¿Cuántos políticos que hay en el país no son católicos? Son totalmente católicos. ¿Y cuántos de nuestros obispos tienen cercanía con esos políticos? ¿Será que la relación de un obispo con un político se ha reducido solamente a la funcionalidad o a las decisiones del país y el obispo no le da la oportunidad de evangelizar? Es la gran pregunta. El capellán del presidente, el capellán de la alcaldía, el capellán de muchas personas a las que tiene acceso y nosotros no podemos llegar, ¿de acuerdo? Los ritos pueden reforzar la fe a través de signos, porque el hombre es un ser de signos, pero la gente no debe tomar como simples ritos. Acuérdese de lo fundante, del encuentro con Dios, de la transformación con la Eucaristía, de todas esas cosas que nosotros tenemos y estamos invitados a hacer. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la gente quiera pedir un sacramento, eso no significa de que estén interesados en un proceso de conversión. Claro, porque la construcción mental de la gente en la piedad popular es lo que yo les decía anteriormente, que el bautismo se practica es para quitar el ojo, para que no se vaya a condenar en el infierno, para que sea hijo de Dios. Entonces ha habido un reduccionismo a la hora de tener una significación de la categoría de sacramento bastante precaria, que hay que volver a reconstruir y que nosotros ya lo hemos definido a través de los videos anteriores, ¿no? Sin embargo, las motivaciones inconscientes de la gente corresponden a una teología insuficiente de los pastores. Los pastores tienen que leer, los pastores tienen que leer, los pastores se tienen que ilustrar. La teología tiene que tener una dinamicidad. La teología no puede seguir siendo estática, porque el encuentro con el Señor es dinámico.
El Señor puede encasillar. Si el Señor se reduce solamente a que nos salvó de nuestros pecados y no vemos el encuentro con Dios en la dinamicidad, en el encuentro con los evangelios, en su acción y en su querer diario, no hay una dinamicidad en la sacramentología. Y si no hay una dinamicidad en la sacramentología, pues la teología también resulta insuficiente, porque es totalmente estática y entonces ya no cautiva, ya no toca las realidades concretas de la gente. Por eso la gente se aburre. La gente se aburre porque Jesús se nos volvió un cliché. Y si Jesús se nos vuelve un cliché, pues la sacramentología y la teología también se nos vuelve un cliché, que eso es lo que nosotros debemos de trabajar diariamente en el encuentro con Jesús. O sea, el encuentro con Jesús no lo tenemos que tomar en serio en los evangelios. Yo creo que en los evangelios todos los días Dios nos habla. En el evangelio del día, o si ustedes están haciendo una lectura evangélica, o se están leyendo un evangelio, ahí pueden descubrir muchas cosas, muchas acciones de Jesús, cómo actúa, qué siente, qué mira, qué oye, en qué es lo que le inquieta, cuándo pierde el control, cuándo le da rabia, cuándo se disgusta con los discípulos. ¿De acuerdo? Porque los discípulos enfocados en la mirada en otra parte y Jesús sirviendo a la gente y los discípulos solamente querían poder. Entonces nosotros debemos de recuperar la categoría o el encuentro experimental de conocer a Jesús, pero no un conocer como saber, sino como una experiencia para que la sacramentología también se nos vuelva una experiencia. ¿De acuerdo? Entonces pasemos ahora sí a lo que es el sacramento del bautismo, de la Eucaristía. Cabe considerar que en el sacramento del bautismo, que hace parte de un rito de iniciación cristiano, es un empiezo, un itinerario para una construcción existencial por parte de los padres, con los hijos y con los padrinos. Los padrinos ayudan a construir existencialmente a los muchachos. Los papás también constantemente se cuestionan, se encuentran con Jesús, le enseñan a los hijos de ese Dios dinámico, no el Dios estático, para que una vez los muchachos entren a la confirmación, el sacramento no se le vuelve una carga. La confirmación o la catequesis no se le vuelve una carga a esa catequesis de confirmación. Entonces hay que volver a reiterar, hay que volver a recuperar a Dios, el Dios que está dormido en nosotros, el que está en la barca, dormido según San Marcos, que los discípulos sabían que lo tenían al lado, pero que estaba dormido. Entonces vamos a pasar al tema 8, el sacramento de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Tomemos como punto como punto y vamos a enlazar esos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. En el bautismo se incorpora en la iglesia, la comunidad de solidaridad, porque el querer de Jesús es que la humanidad coja la salvación en comunidad y no individual. ¿De acuerdo? La salvación es comunitaria porque yo soy un ser con los otros. Yo no me puedo realizar solo. El ser humano no se realiza solo, se realiza con los otros. El ser humano es frágil, dependiente desde que nacemos y necesitamos de los demás para realizarnos. ¿De acuerdo? Y realizar a los demás. Por eso es necesario demandar, o sea, estar pendiente de la demanda del sufrimiento del otro y también cuando nosotros estemos sufriendo como los demás también acogen el sufrimiento que yo pueda tener y ahí es donde experimentamos la misericordia del Señor a través de los demás. Y cabe considerar también que la revelación de Dios es mediadora, ¿no? No es totalmente inmediata, sino es mediata a través de los demás. Y eso nosotros tenemos que resaltarlo y recordarnos de eso, ¿no? El signo, del signo sacramental de la Eucaristía es la vida comunitaria. Entonces, vamos a la Eucaristía, damos la paz a un desconocido y no hay una cultivación por la comunidad. Los padres necesitan tener comunidad, construir comunidad. O sea, unos 5 minutos antes, preguntarle el nombre, saber quién es que está celebrando conmigo, porque es que la Eucaristía es como una cena con el Señor, ¿no? En donde el Señor se motiva, se alegra, porque ve a sus hermanos contentos, relacionándose, y ve a sus hermanos que se están ayudando. Eso es lo más bonito, y yo me imagino a Jesús sonriente cuando nosotros vamos a la Eucaristía y estamos compartiendo con los demás. La Eucaristía es la concretización real del bautismo, porque sin una vida eucarística bien llevada queda en el aire, muchachos. Eso es lo que pasa. El bautismo, al yo ingresar en una comunidad, en la comunidad concretizo esa inmersión o esa incorporación que es lo que habíamos hablado
en el video anterior, de tomar una función, de estar preocupado por la llamada del otro, ¿no? El bautizo es implícitamente vivir en comunidad, vea, y la vida bautismal es la vida eucarística. Entonces, ¿cómo es posible que bautizamos a la gente o a los niños y los padres no vuelven a misa? Entonces no ejercieron su función, no ejercieron la función, porque si no se cultiva el encuentro, si no cultivamos a Jesús, ¿cómo hacemos hacer sacramento? Entonces no hay funcionalidad, no hay incorporación, pero eso es por la catequesis tan estática que es lo que hay. Lo primero que tenemos que exigir es un encuentro verdadero con el Señor y también de nuestros pastores. Hay pastores que se les nota cuando hay encuentro y hay pastores que no se les notan. Para fundamentar mejor esto, fijémonos en la ilustración que nos hace el Concilio Vaticano II en la luz de los pueblos, muchachos. Primero, los fieles son incorporados a la iglesia por Cristo. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente. Uno se incorpora en la iglesia tomando funciones. ¿Y cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Leer la lectura, conformándonos con dar la comunión, mandar en la liturgia, sentirnos más importantes en la parroquia porque en nuestro hogar que tal vez no nos dan ese reconocimiento, que eso hay que evaluarlo en nuestra oración. Si yo funciono en la Eucaristía o si yo funciono en una parroquia es para que me reconozcan porque el reconocimiento no me lo dan en otra parte o porque verdaderamente hay un encuentro con el Señor. Eso lo tenemos que cuestionar y evaluar para que el Señor nos vaya cultivando y cincelando nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra finalidad? ¿Cómo funcionamos? Incorporándose es una función activa de la persona que es miembro. Lo propio de la comunidad cristiana es un ser de servicio de solidaridad con los débiles, muchachos. Nuestros jóvenes que están inmersos en la droga en los parques, comunidad de solidaridad. Nuestros muchachos, posiblemente acólitos que están siendo abusados por los padres, comunidad de la solidaridad. Madres de familia que tienen 3 o 4 hijos y que es madre soltera y que no sabe educar a sus hijos porque le faltan herramientas, comunidad de la solidaridad. Matrimonios jóvenes que están en crisis y como lo dice el Papa Francisco en la encíclica sobre el amor a la familia, que los matrimonios expertos les ayude a los más inexpertos, a los que apenas tienen poca experiencia y que les dé herramienta, comunidad de solidaridad. ¿De acuerdo? Pero si nos enfocamos en que la misa salió bien, que yo no estoy estigmatizando esto, si nos enfocamos en el dogma, si nos enfocamos en la moral, el cristianismo se nos estratifica. Y no estoy estigmatizando y prescindiendo, dejando de lado los ámbitos que acabé de nombrar, sino que hay que darle fundamento y volver a la fuente, a lo principal, que es Jesús de Nazaret en los evangelios. Quedan destinados, bueno, entonces uno se incorpora ¿para qué? Para formar una comunidad cristiana al servicio de la solidaridad. B, quedan destinados al culto. ¿Pero qué es el culto? Yo solo los invito a ustedes personalmente que lean este pasaje. Pablo 12:1-3, que lo lean en sus casas y miren qué es lo que es el culto de San Pablo. Ofrecernos en servicio a la demanda del otro en su sufrimiento, muchachos. La gente va a la parroquia porque sufre. El pecado no viene del vacío, muchachos. Si hay pecado porque nosotros nos criaron mal y que Dios necesita construirnos de nuevo y que no hay que juzgar porque la cosa no es fácil. El hombre para pasar del pecado a la gracia no es fácil, es un itinerario, es un cambio, pero es un cambio por amor, no por moral. No es porque nos toca, sino porque nos sentimos llamados por Jesús y vemos que Jesús no nos creó o el Padre no nos creó para eso, muchachos, sino para una finalidad más grande, una vida más grande, más fecunda. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como cristianos y como bautizados. El ofertorio en la Eucaristía, el momento de las ofrendas, es ofrecerse para los demás, para los otros, no para mí, no para mi salvación, sino para la salvación de los demás. No es que eso fue lo que hizo Jesús, muchachos, en la cruz, que dio la vida por nosotros. Y no solamente dio la vida físicamente, sino existencial.
se negó a sí mismo, se negó a sus proyectos individuales, porque le inquietaba y se trasnochaba de ver un pueblo tan oprimido como lo era el de él en Galilea. ¿De acuerdo? Sigamos. La misa es para ofrecerse ahora en este tiempo, aquí no ni después de muertos, muchachos. Por esta misma razón vamos cultivando nuestra vida sacramental con el encuentro con Jesús, para transformarnos y transformar la humanidad. Colombia, muchachos, nuestro país, la iglesia que está haciendo en Colombia, nuestro país, con esos líderes, en Putumayo, muchachos que están matando a los campesinos, que están sustituyendo los cultivos, y la banda y la caravana de motos van y asesinan a esas personitas, y nosotros enfocados en la mirada en otras partes. Entonces eso es lo que nos inquieta, y por eso estamos llamados a eso, ¿de acuerdo? La comunidad es la capacidad de que sus miembros salgan de sí, de ser útil, ¿qué es lo fundamental en la comunidad cristiana entonces? La comunidad es la capacidad de que sus miembros salgan de sí, ¿de acuerdo? De sus esquemas mentales de Jesús y de ser útil a los demás en un servicio de solidaridad, muchachos, los que les acabé de nombrar sin más preámbulos. Mientras esto no se dé, no hay comunidad. No hay comunidad. ¿Hay comunidad en nuestras parroquias? ¿Hay comunidad en nuestras parroquias? Es lo que nosotros debemos de hacer. Es decir, salir hacia los demás, es trascender uno en los demás, muchachos. Entonces damos la paz así rápido en la misa. A la paz de este contigo. Y no hay comunidad. No hay comunidad, es un gran desafío, muchachos. Es un gran desafío. La Trinidad crea solidaridad en la medida en que el bautizado cultive su relación con Él. ¿Cómo vamos con el Evangelio, muchachos? Lo rayamos los verbos, las acciones, las palabras repetidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo, muchachos? ¿De acuerdo? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Yo especialmente me cuestiono eso. Pero eso es maravilloso uno leer los evangelios. Lo típico del bautizo es sacar al hombre de su egoísmo, de la codicia en la que estamos inmersos. Esto es, muchachos, esto es una síntesis, una pincelada de lo que es la sacramentología, el bautismo como ingreso de la iniciación cristiana y la Eucaristía para formar comunidad y de cultivarnos con el Señor, porque la salvación es comunitaria y se entiende por salvación salir de nuestro egoísmo, salir de aquellos rasgos que no nos hacen felices, salir de aquellos rasgos que nos entristecen y nos deprimen, y salir de aquellos rasgos que no dejan que Jesús entre en su corazón para que nosotros podamos ser sacramento. Entonces pidámosle al Señor para que por medio de estas clases nosotros podamos seguir cultivándolo y podamos por medio de su Espíritu poder transparentar al Señor y que seamos un monumento de vida a la palabra de Él. Dios los bendiga, muchachos.